Presenta AMEC, Servicio de Acompañantes y Recreación. AMEC, te hace bien. Hola, bienvenidos a Tiempo Activo. Hoy vamos a abordar las transformaciones familiares y las repercusiones en la vejez. Y para eso estamos recibiendo aquí en estudios a Teresa Dornel, quien es licenciada en Trabajo Social, también trabaja en el área de vejez del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y participa e integra en la red de envejecimiento y vejez de la Universidad de la República. Teresa, un gusto que nos estés acompañando. Muchas gracias. ¿Cómo son las familias, digamos, esta transformación del siglo XX a el siglo XXI, que estamos recién comenzando, pero ya se notan algunos cambios? Bueno, los cambios han sido bastante importantes, ¿no? Nosotros partimos del siglo pasado de una familia a principios extendida, donde había muchos miembros, se compartían espacios comunes, porque también el espacio edilicio, o sea, la vivienda lo permitía. A hoy, a inicios del siglo, una familia con nuevos arreglos familiares, ¿no? Mucho más reducida, es un cambio incluso de la familia nuclear que nos primó entre los años 50 del siglo pasado hasta principios de este siglo. Es una nueva familia nuclear con pocos miembros, con una prole muy chica, o sea, pocos hijos, y donde generalmente otros miembros de la familia no ingresan, y entre ellos, diríamos, las personas viejas, ¿no? No hay lugares en el espacio edilicio ni en los arreglos familiares para el tema de la convivencia en el hogar de otros miembros que no sean parejas, que generalmente no son parejas de la primera instancia de las nupcias o matrimonio, sino que generalmente uno dice en broma, ¿no? Los míos, los tuyos y los nuestros. O sea, esos son nuevos arreglos que tiene la familia. Generalmente en la clase media uruguaya. Después tenemos otras tipologías de familias en los sectores más empobrecidos, ¿no? Donde generalmente hay una especie de matriarcado, ¿no? Las mujeres prevalecen, los hombres son más esporádicos, ausencia permanente, y ahí sí la prole es mucho más amplia. Pero la vejez se vive desde otro lugar también, ¿no? O sea, Sí. la esperanza de vida, se podría decir. Es más corta. Es mucho más corta, si hay transformaciones. Claro. ¿Y cuáles son los factores principales que influyen? ¿Son factores económicos, factores sociales? Hay varios factores. Uno es las transformaciones en el campo de la economía a nivel mundial, y eso repercute en Uruguay, que la mujer sale tempranamente al mercado laboral a fines del siglo pasado, cerca de los 80 a los 90, por diferentes circunstancias, ¿no? Cuando uno es económico, no es solamente porque la familia necesite mayores ingresos también, sino como una proyección, ¿sí?, a la macroeconomía. La mujer busca un lugar distinto, vinculado a sus subjetividades, ¿no? El tema de los movimientos feministas que reivindican espacios distintos de las mujeres, eso hace que la mujer salga tempranamente. Hay cambios culturales también en la propia familia, ¿sí? A la hora hasta de tomar decisiones, ¿no? Los niños ya toman decisiones con esta proclama de sus derechos, que es algo muy nuevo, que capaz que en nuestras generaciones no existía. El hecho de los adolescentes que también toman iniciativas y tienen como una vida paralela a la vida de la familia, en el sentido, lo ve en las organizaciones de la vida cotidiana los fines de semana, ¿no? Cuando uno llega a levantarse para desayunar, los chicos recién vienen de bailar. Eso también hace cambios y también no permite lugares a otros grupos de edades, entre ellos las personas viejas, ¿no?, que tienen como una historia o trayectoria de haberse levantado ante muchos años a las 5 o 6 de la mañana, tomar su mate, después ir a trabajar. Es muy difícil cambiar esa rutina, ese ocio que se instaura. Y eso hace que haya cambios, ¿no? Porque después a la hora de los arreglos, ¿a qué hora almorzamos? A las 11, a las 12 ya hay hambre. Los jóvenes todavía recién están en su primera etapa de sueño, entonces eso crea muchas tensiones. O sea que los cambios culturales también son importantes, ¿no? Todo esto de la globalización, los fenómenos vinculados a los cambios tecnológicos. Y el otro cambio también tiene que ver con las interrelaciones personales, ¿no? El mundo de las relaciones personales, el mundo de cómo nos vinculamos, el tema de la tolerancia. Eso también son el tema de lo que es ser solidario o no. También ha tenido transformaciones, que hacen el campo más de lo ético, de lo moral, ¿no? Yo creo que esos tres campos impactaron fuertemente: el económico-social, diríamos los fenómenos de las transformaciones socioculturales, y el campo, diríamos, más ético, que está vinculado, se reproduce fuertemente en los valores, en la forma en cómo nos agrupamos y dónde colocamos el dispositivo de qué es bueno para este ámbito o esta convivencia social, ¿no? Para el tema de la convivencia. Claro, y hablando de convivencia, los que quedan relegados en primer lugar, o por lo menos en esta época, son las personas mayores a veces, ¿no? Que no tienen, como tú decías, un lugar aún dentro de la casa. ¿Cuál es el lugar, a ver, simbólico que hoy están ocupando? ¿El que ocupaban antes y el que ocupan ahora? Seguro, antes, por ejemplo, el adulto mayor cumplía un rol importante en esto de que hoy tenemos, que son las rupturas intergeneracionales, ¿no? Uno achicaba bastante el tema de las rupturas, siempre hubo rupturas intergeneracionales, pero se disminuían porque el abuelo era aquel que traía la historia
La historia, ya sea la historia nacional, la historia del barrio, la historia de algún club, de que uno podía estar afiliado en sentido de fútbol, básquetbol. Traía como esas anécdotas donde los chicos se divertían y podían reproducir. Compartían espacios determinados, tampoco era todo el día, ¿no? Algunos espacios, yo qué sé, en los almuerzos o en la merienda. Entonces había como otro tipo de interrelaciones. Tenían una vida más en la producción. Las mujeres, generalmente, abuelas producían alimentos, los aromas, todas esas cosas tenían un que ver. Hoy hay todo un cambio, ¿no? Primero porque los abuelos se jubilan muy jóvenes, con esto de la esperanza de vida, ¿no? Las mujeres 79 años, los hombres 73, o sea, sigue siendo jóvenes, y una vez que se jubilan no quedan en su casa, también buscan como otros mecanismos de socialización, ¿no? Esto que se llama la vejez activa. Eso también es un cambio. Antes los abuelos se jubilaban y quedaban en su casa encargándose de las nuevas generaciones que venían o cuidándolos cuando los papás salían a trabajar. Hoy también hay una vida, diríamos, importante de inserción social de los viejos. Eso cambia. Y a su vez, también cambia el tema de cómo escuchamos a los otros, ¿no? El hecho de que si los propios adultos no colocamos un valor de lo que significa la vejez y la importancia que tiene en este tiempo de ocio, ¿no? Para la memoria colectiva de los grupos humanos, para las trayectorias sociales que vivimos, ¿no? Para la construcción de valores también. Si no lo tenemos en cuenta, también eso lo reproducimos en nuestros hijos. Entonces yo creo que también hay como una desvaloración de la imagen de lo que significa el viejo, ¿no? Se lo ve como algo que entorpece las relaciones, coloca discusiones. Nosotros sabemos que se pelean para jugar a las cartas y eso uno lo veía como algo natural. Hoy se ve como una tensión. Entonces esas cosas también hacen que el viejo se coloque en otro lugar, ¿no? Como que algo que molesta. Se y repliegue. A veces se repliegue. Y él asume a veces ese error de replegar, decir, bueno, pienso distinto. Hablo distinto, creo en cosas distintas, tengo como otros principios o valores. No digo que sean ni mejores ni peores, son distintos al momento que estamos viviendo. Antes los ideales eran como más fijos en el tiempo, ¿no? Uno tenía el concepto del hombre ideal, la sociedad ideal, ¿no? La familia ideal. Hoy esto es sumamente de grandes transformaciones, ¿no? Los mitos de lo ideal caen continuamente y tiene mucho que ver con los hemisferios en el mundo, ¿no? Uno antes para tener ideales llegaba mucho más tardíamente porque los medios de comunicación eran distintos. Hoy vemos los hechos en el momento inmediato que están ocurriendo. Claro, ¿y cuándo se hizo ese clic, no? Porque pienso, digo, ¿en qué generación se empieza a desvalorizar a las personas mayores, al abuelo, al viejo que tenemos en casa? Yo creo que empieza con el tema de la tensión que fue una discusión que ahora está Susana, entre la modernidad y la posmodernidad, ¿no? En esto de la cultura de lo más colectivo, ¿no? De las responsabilidades sociales, al tema más de la individual, hace la tuya, tus valores son más importantes. Yo creo que esta sociedad posmoderna que tiene, diríamos, un principio de lo individual es lo más importante, muy hedonista, muy narcisista, yo creo que hace una ruptura. En el mundo, yo creo que empieza fuertemente a mitad del siglo pasado, en el mundo. Uruguay es mucho más lento en los procesos porque realmente es una sociedad bastante uniforme, a pesar que tiene heterogeneidades, pero prevalece siempre como valores de no conflicto, no ruptura. Intentamos siempre de negociar, ¿no? Tenemos una capacidad de mucha negociación, pasa ya que tengamos conflictos internos, claro, pero mirándonos hacia el mundo. Y yo creo que eso hace que Uruguay, recién creo que a fines de los 90 empezamos como con esta interpelación fuerte del posicionamiento y el rol de en qué lugar están los viejos dentro de la familia, ¿no? En qué lugar está el abuelo, en qué lugar están las personas mayores dentro del ámbito social también, ¿no? Antes era como, había lugares específicos, el hombre tenía un ámbito más público, siendo también adulto, que era el lugar del club o del boliche, que se encontraba con los amigos, la mujer era más bien del ámbito doméstico, con sus nietos, sus hijas, tenía como otro lugar. Ahora las mujeres somos también mucho más públicas, en el sentido de compartir espacios en común. Tenemos nuestros grupos para ir a tejer, tomar el té, ir al cine, hay otra vida social. Y yo creo que eso interrumpe en las formas de entender la vejez, ¿sí? Fuertemente. Yo creo que el lugar donde más cuestionamos el posicionamiento de la vejez es en la clase media uruguaya, porque los demás sectores, el tiempo de la vida cotidiana y la vida del trabajo están muy unidas, porque muchas veces los trabajos lo hacen dentro de su unidad doméstica, ¿no? Ya sea porque hurguen, ¿no? O ya sea porque trabajen hacia otros, generalmente hay como una prolongación de la tarea doméstica.
En los ámbitos de clase media, la mujer no hace una prolongación de la vida doméstica. Hay como otros ámbitos de conquista, vinculados al mundo del trabajo, ¿no? O sea, no es solamente ingresar al mundo, sino también en cargos de dirección, en cargos de Claro. mandos ¿Y en las superiores. clases altas? Y en las clases altas también, ¿no? Hay grandes cargos de gestión en el campo político, en el campo de las grandes No, pero empresas. en la ubicación También, del rol de yo las creo que mujeres. también. Lo que pasa es que hay también un dispositivo económico Claro. que permite a veces tener personas que lo puedan cuidar dentro del ámbito del hogar. Igual el desprendimiento es fuerte, ¿no? El adulto incluso, ellos también buscan encontrarse con otros de su propia franja etaria. O sea, no es, capaz que en algún momento no está mal si quieren vivir en otro ámbito en forma independiente en su propia casa o en otras casas. El tema son las condiciones donde están esas casas, porque no está mal vivir con otras personas de tu edad. Digo, Sí, en sí, Europa entre pares. seguro, en Europa esto es común, viven, los hijos generalmente van toda la semana a visitarlos y generalmente ellos tienen una vida social, entran y salen cuando quieran. Claro. El tema es que cuando estamos más institucionalizados, a veces las reglas del funcionamiento institucional no habilitan estos juegos de libertad, ¿no? de la persona mayor, no le habilita. Digo, Claro. generalmente lo Antes de que- hablar de los desafíos, ¿no? De cuáles pueden ser las pautas para salir y avanzar en esta problemática que estamos planteando, ¿hay diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al rol que hoy ocupan en esta familia transformada? Sí, hay diferencias. De las mujeres y hombres más mayores, ¿no? Sí, sí, hay diferencias, ¿no? Si bien la mujer hizo una erupción fuertemente al espacio público y ha conquistado nuevos espacios, igual la mujer sigue teniendo tareas pendientes, ¿no? Cuando uno piensa en los cambios, a la hora, por ejemplo, de un resentimiento de cualquier miembro de la familia, ¿no? O sea, desde un niño a alguien mayor, siempre son las mujeres las que nos encargamos, por ejemplo, de la protección, del arreglo, del cuidado, de los conflictos intrafamiliares. Y eso implica un plus extra a la mujer, ¿no? El hombre igual siempre sigue estando más en el ámbito, no digo que por fuera, pero más para el ámbito de la vida más social. Las mujeres prevalecen, ¿no? Si tiene que salir o quedarse en su casa porque algo ocurrió, se queda en la casa. Siempre prevalece el ámbito más... Tiene un rol más fuerte, más definido, Más digamos. definido, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una gran capacidad de resiliencia en ese plano, de que siempre protegemos igual, por más que... La los roles gallina que con sus pollitos. Ahí está, siempre estamos protegiendo a la prole. La prole en el sentido no solamente de nuestros congéneres, sino también los amigos, Claro. otros congéneres. O cuidamos a otra compañera, ¿no? O a otro compañero, siempre estamos en Los esa cuidados línea. recaen en la mujer. Fuertemente, yo creo, y eso se reproduce en todos los ámbitos, Claro. ¿no? Incluso hasta en el ámbito del mundo del trabajo, ¿no? Generalmente uno sabe que si pasa algo en la familia, siempre las mujeres son las que dejan de trabajar, siempre Claro. hacen como un intercambio. Está cambiando eso, pero sigue igual recayendo en el rol femenino. Los hombres tienen, no digo que sean menos responsables, pero tienen como otro lugar histórico que igual sigue prevaleciendo, porque tiene que ver con imaginarios que nosotros también las mujeres reproducimos, ¿no? Nos parece que cuidamos mejor, que hacemos mejor la tarea, que lo pueden hacer otros miembros de la vida social, ¿no? Teresa, ¿y cuáles son los desafíos que nos plantea esta familia cambiada, este desplazamiento y casi no lugar que tienen a veces las personas mayores en las familias hoy en Uruguay? Digo, sin generalizar, pero es como tendencia sí, sí. social. Y yo creo que los desafíos están en empezar primero en reconocer que hay nuevas formas de arreglos familiares, hay nuevos acuerdos familiares, ¿no? Y los acuerdos a veces no son de la familia nuclear convencional, ¿sí? Quiero decir, no es una mamá y un papá, sino a veces hay muchas mujeres solas, jefas de hogar, con hijos pequeños o con hijos grandes. A veces hay familias solamente donde se producen siempre las mujeres, está la mamá, están las abuelas. Yo creo que hay que reconocer que hay diferentes tipos de familias. Y eso significa pensar diferentes políticas sociales, políticas de trabajo y de empleo, políticas vinculadas a la inserción del mundo del trabajo en sentido genérico, políticas de preparación, ¿no? El tema también de formarse, para especializarse para un trabajo o seguir estudiando en estudios, diríamos, terciarios, ya que hay toda una política nacional que el estudio sea una impronta importante. Yo digo, creo que el desafío creo que está centrado en el tema de las políticas, ¿no? Y cuando digo las políticas, no pensando en políticas de familia, sino también pensando en las políticas según los grupos de edades. Me parece que eso es importante, ¿no? Digo, El Sistema Nacional de Cuidados el también Sistema está Nacional de Cuidados es trabajando. un ejemplo, que se centra en la familia y creo que tiene que pensar en políticas diferentes según la familia. Y creo que un elemento que me parece que también es muy importante es también en el tema de los ingresos que percibe la familia, ¿no? Digo, uno antes tenía como casas grandes, hoy no es la política, incluso de las políticas de vivienda, Ni que las hablar, viviendas las son cada vez más casitas son reducidas. Eso también es un tema que hay que colocarlo como desafío, ¿no? Teresa, muchísimas gracias por habernos planteado este tema tan importante y cómo cada uno en su casa puede llegar a pensar en la familia que uno tiene, ¿no? Que no es la ideal, pero es la que es y sobre eso hay que trabajar. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por invitarnos, ¿eh? Y nosotros nos estamos reencontrando el próximo viernes con otro Tiempo Activo. Pasen muy bien, gracias.